Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Darse cuenta de esta alegría, ser consciente de ella, saborearla y por tanto gozarla, es una de las primeras gracias de la vida espiritual. Y darla por supuesta es uno de los primeros errores. Tenemos que decírnoslo mucho, cada uno a sí mismo y entre nosotros mutuamente. Qué alegría ser llamados al servicio del Señor. Es la segunda gracia que hemos pedido en la oración colecta de hoy, acaso una de las más hermosas del año litúrgico. Por eso no puedo entender que la fiesta de este santo, uno de los más influyentes en la época, digamos, moderna de la Iglesia española, sea memoria solamente facultativa. Un gigante como San Francisco de Borja, tercer general, de la que Ignacio llamaba mínima compañía de Jesús. La primera gracia es valorar los bienes del mundo según el criterio de la ley de Dios. O sea, en definitiva, indiferencia ignaciana, recto uso de las criaturas. El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su ánima, y las otras cosas sobre la haz de la tierra tanto han de ser usadas por el hombre en cuanto le ayuden para la prosecución del fin para el que es criado. Valorar los bienes de este mundo según el criterio de la ley de Dios. En segundo lugar, hemos orado. La Iglesia nos ha hecho rezar así. Enséñanos, Señor, que nada hay en este mundo comparable a la alegría de gastar la vida en tu servicio. Esta alegría se experimenta cuando la vida se va gastando y yo creo que se debe experimentar más cuando está casi gastada del todo, porque se mira atrás y se dice cuántas miserias, tropezones, infidelidades, medianías, pero en medio de todo, Jesús, tú sabes que mejor o peor he querido gastar la vida en tu servicio. Y estoy alegre. Designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él de dos en dos. Y explica San Agustín, tan amigo de jugar con los números, ¿por qué 72? Porque 24 es el número de horas en que tarda la luz en envolver todo el globo terráqueo, porque es el tiempo en que, girando la Tierra sobre sí misma, es iluminada por el Sol en todas sus latitudes. 24 por 3 arroja la cifra de 72. Y el águila de Hipona explica: la Tierra entera tiene que ser iluminada por el fulgor y el amor de la Santísima Trinidad. Y por eso 24 horas de luz por 3 personas que la abrazan y la iluminan. ¿Y por qué de dos en dos? Y aquí viene a explicarlo San Gregorio Magno. Y dice, porque el Señor quería que aquellos discípulos, que ya no eran 12, sino que eran muchos más, fuesen movidos por el doble precepto de la caridad, el amor a Dios y el del prójimo. Por eso tenían que ir de dos en dos. San Francisco de Borja envió muchos discípulos, pero antes que nadie se dejó enviar a sí mismo. Es ilustrativo ese cuadro de Moreno Carbonero que lo presenta, guapo mozo de 28 años solamente, llorando sobre el hombro de uno de aquellos nobles que contemplaron la apertura estremecedora del féretro
de la que se llamaba la mujer más bella del orbe, la emperatriz Isabel, de Portugal y de España porque había casado con nuestro emperador Carlos I. 36 años tenía aquella dama rubia como el oro y ya su rostro estaba desfigurado y irreconocible. Cuando en Toledo fue mostrado para que fuese reconocido por los nobles y Francisco, de la familia nobilísima de los Borgia italianos, dijo: yo no podría jurar que esta es la emperatriz, pero juro que es el mismo féretro que hemos acompañado. Y así llegaron a Granada, y en Granada escuchó a los pocos días, no fue algo inmediato como a veces han dicho otros biógrafos, aquel sermón vibrante de otro sacerdote joven, también tenía 30 y pocos años, pero ya tenía pendiente de sus labios a media España, sobre todo Andalucía entera, y eso que él era manchego calatraveño, el que entonces empezaba a ser llamado en Granada por sus títulos académicos y por su ascendiente moral y espiritual, el padre maestro Juan de Ávila. A él le escuchó Borja y dice que esa misma noche fue a confidenciarse con aquel sacerdote, deshecho en lágrimas, y le dijo: Padre maestro, he resuelto una cosa, no servir más a un Señor que se me pueda morir. Y creo que nuestro Señor me llama a seguirle muy de cerca, pero no puedo. Estaba casado con Leonor de Castro, una mujer muy destemplada y muy difícil, no se suele decir, pero el carácter de aquella que había sido la madre de sus 8 hijos hizo sufrir no poco a aquel hombre tan ecuánime y ponderado, Francisco de Borja. Y así quedó la cosa porque no podía emprender ningún camino un hombre casado y padre de 8 hijos pequeños. Y solo pudo hacerse jesuita al cabo de 7 años. Por eso, la virtud que más me llama la atención en Borja es la longanimidad, que es ese fruto del Espíritu Santo que nos enseña a no desesperar, a no arriar la bandera, a no desanimarnos cuando la consecución de ciertos objetivos se presenta lejana. No es lo mismo que magnanimidad. Esta quiere decir grandeza de corazón para acometer empresas difíciles. La longanimidad, sin embargo, quiere decir la paciencia que no es producto de la resignación pasiva, sino de la valentía que sabe esperar la hora de Dios. Y Borja fue un hombre longánime, y cuando llegó el momento, murió su esposa, él se consideró libre, y entonces el padre Ignacio de Loyola le dijo: ahora sí, sin embargo, yo os pido secreto, porque el mundo no tiene orejas para escuchar este estampido. Era marqués de Lombay, había sido caballerizo mayor de la emperatriz, virrey de Cataluña y más tarde sería incluso, algunos meses después de su conversión, duque de Gandía, representante de la mayor nobleza de España. ¿Y cómo le pintan a San Francisco de Borja? Contemplando en su mano una calavera coronada por una corona ducal o marquesal, lo que se quiera, porque tenía los 2 títulos, después de haber sido barón de Lombay y de que aquellos títulos hubieran seguido siendo inflados por los reyes respectivos. Este es Francisco de Borja, un hombre absolutamente singular. Cuando los trabajadores son pocos y la mies es mucha,
Entonces lo que importa no es que surjan muchos segadores, si estos van a ser cobardes y mediocres. Más vale que surja uno solo. Hoy estamos obsesionados, se lo decía yo ayer a ustedes, con que no hay vocaciones y que vengan muchas vocaciones. No, yo no pido esto. Yo pido que vengan, sí, y ojalá muchas, pero que las que vengan trabajen y valgan la pena. De lo contrario es mejor ser pocos que muchos. Miren cómo lo dice San Gregorio Magno. No sin tristeza podemos decir lo que sigue. Los trabajadores son pocos, porque aun cuando hay muchos que oyen, hay muy pocos que predican. El mundo está lleno de sacerdotes, pero en la siega del Señor son pocos los que se ocupan. Pues aceptamos el cargo sacerdotal, pero no cumplimos los deberes de este cargo. Es verdad, a veces queremos muchos trabajadores y estos después hacen lo contrario de lo que se pretendía de ellos. Por eso, sigue San Gregorio, debe invitarse a los súbditos a que rueguen por sus pastores para que trabajen dignamente y su lengua no cese de exhortar. Muchas veces la lengua de los predicadores se restringe por su indignidad, pero otra gran culpa de los súbditos es que se retire la palabra de la predicación a quienes los gobiernan. O sea, hay perros mudos, hay pastores cobardes, hay ministros del santuario mediocres e indignos, sí, pero también es verdad que a veces el pueblo hace que los pastores dejen caer sus brazos porque no se encuentra el menor eco. Por tanto, seamos receptivos y obedientes, como lo fue aquel santo marqués de Lombay, duque de Gandía. He estado rezando esta mañana con una oración larga. Si les interesa se la pasaré, pero no la voy a decir ahora porque es muy larga. La oración del padre Francisco de Borja cuando hizo su profesión religiosa. Habían pasado 10 años desde aquel impacto de la gracia en su corazón al ver el cadáver de la emperatriz Isabel. 10 años. Ahora ya tenía 37. No era ningún niño. Y desde esta profesión hasta que murió, pasaron solo 24 años, porque no tenía ni 62 cuando murió. Esta gente se daba prisa en ser santos. No se tomaban la vida a broma y consideraban la vocación una responsabilidad tan grave que el resto de su existencia lo pasaban así, buscando decididamente la santidad. Señor mío, ¿qué hallasteis en mí para mirarme? Empieza diciendo en esta plegaria escalofriante. ¿Qué visteis en mí para quererme en la compañía de los vuestros? Porque si conviene que ellos sean animosos, yo soy cobarde. Si han de ser menospreciadores del mundo, yo estoy rodeado de sus respetos. Si han de ser perseguidores de sí mismos, en mí hay mucho amor propio. Pues ¿qué hallasteis en mí? Y así sigue preguntándose a lo largo de la oración, para terminar así. ¿Con qué abatimiento debo pedir merced a vuestra bendita Madre, habiendo crucificado a su bendito Hijo en mí mismo? Pues delante vuestro acatamiento, ¿qué dirá el gusano podrido y miserable que no sabe sino apartarse de vos? Oh Señor, alumbrad ya mi ceguedad, para que conociéndome os conozca, confundiéndome os alabe, humillándome os ensalce, y muriendo todo en mí, viva yo todo a vos. Y pues me sacáis por vuestra voluntad del estado de los ricos,
de los cuales dijisteis que con dificultad se salvarían los que en él estuviesen, hacedme merecedor por vuestro santo nombre de lo que prometéis a los pobres, diciéndoles: ciertamente, los que dejasteis por mí todas las cosas y me seguisteis cuando en la regeneración se sentare el Hijo del Hombre en el trono de la majestad, vosotros os sentaréis sobre las 12 sillas a juzgar las tribus de Israel. Queridas hermanas, nosotros también hemos dejado todo por nuestro Redentor divino. Pero ¿cómo lo hemos dejado y cómo seguimos dejándolo? De verdad, para valorar todos los bienes de este mundo, ¿es nuestro único criterio la santa ley de Dios? ¿De verdad experimentamos, paladeando esta realidad con toda la fruición de nuestra psicología y de nuestros afectos? ¿De verdad sentimos que no hay nada en el mundo comparable a la alegría de gastar la vida en el servicio del Señor? Porque esto es lo único que cuenta, lo único que importa, lo único que permanece para siempre, siempre, siempre. Qué bien lo entendió San Francisco de Borja. Y con cuánto amor le miraría cada día la Virgen Santísima, Reina de la Compañía, la más humilde de las criaturas. Aquel hombre que cuando iban a hacerlo general de la Compañía, el tercero después de Ignacio y Laínez, y todos los votos iban recayendo en él, salió al centro de la sala capitular y con las manos puestas, arrasados en lágrimas sus ojos, empezó a clamar: «Padres míos, no hagan este disparate, no piensen en mí, se lo suplico por las llagas del crucificado, no lo hagan». Y así veía caer sobre él la unanimidad del deseo de todos aquellos jesuitas de primera hora, de aquellos que pedimos al Señor se digne a suscitar siquiera un puñado para la compañía de hoy. Esta es la humildad de los santos, esta es la vida de los santos, este es el ejemplo de los santos. Y a esto sigue enseñándonos hoy María, la Reina de todos los santos, y cada uno de estos discípulos del Señor, que no son 72, ni 72.000, sino muchos más a lo largo de la historia. Aprendamos de ellos, aprendamos de Francisco de Borja y digamos como él, refiriéndonos a todas las cosas de este mundo y refiriéndonos a nosotros mismos: no más a Señor servir que se me pueda morir. Así sea.